Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con el estudio de Romanos, capítulo 1. Pero antes de iniciar, quería hacerles un comentario. La semana pasada estuvimos viendo este mismo capítulo 1, no hemos terminado el capítulo 1, pero me he saltado una enseñanza, porque pasé al versículo 16 y 17, obviando, ya que en la primera clase vimos del 1 al 7, los versículos del 1 al 7. La semana pasada salté del 16 al 17 y no me fijé bien cuando di por hecho que habíamos leído desde el 1 al 15. Y realmente hay un fragmento previo al que vimos la semana pasada, que son los versículos del 8 al 15. Eso no importa porque igual vamos a poder ver el orden. Ya vamos a ver durante la enseñanza por qué, ¿no? Pero esta enseñanza es un puente previo a lo que vimos la semana pasada, así que vamos a seguir en el mismo hilo y vamos a entender, o sea, no se pierde pues el sentido del capítulo hasta ahora. Bien, vamos a leerlo, el fragmento desde el versículo 8 al 15. Allí en el capítulo 1 dice: deseo de Pablo de visitar a Roma. O sea, ahí muestra, yo les titulé aquí el corazón pastoral y misionero de Pablo. Aunque él no había, como dijimos en las enseñanzas pasadas, él no había fundado la iglesia de Roma, si bien es cierto que no la fundó, sí tenía el deseo de confirmar a los hermanos y de quizás corregir algunas cuestiones doctrinales sobre la fe y afirmar a los hermanos pues en la fe. Leo entonces: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto, esa palabra, me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarnos el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Bien. ¿De qué habla este fragmento que hemos leído? Del 8 al 15. Bueno, ¿o de qué trata? La gratitud de Pablo por la fe de los creyentes en Roma. O sea, él ahí ya lo manifiesta. Una gratitud que tiene para con Dios, en que él había visto de que los creyentes en Roma de alguna manera estaban testificando de Jesucristo. Verdaderamente estaban testificando de Jesucristo, de que habían creído, que habían perseverado, que se estaba mostrando un crecimiento, de que había mucha gente que se había sumado a la iglesia. Entonces, su constante intercesión por ellos, su profundo deseo de visitarlos y un sentido de obligación misionera de predicar. Simplemente él tenía ese anhelo de predicar el evangelio también en Roma. No es aún una exposición doctrinal, eso sí, o sea, que fue lo que sí vimos la semana pasada, donde ya no se introdujo, empezó Pablo a introducir doctrina en los versículos 16 y 17, pero aquí simplemente está manifestando algo más que doctrina, su deseo pues de ir a pastorear Roma, sino una sección autobiográfica y pastoral que revela, primero, la relación
espiritual de Pablo con la iglesia que no fundó. Segundo, su teología, o sea, mostrar en qué creía, qué era lo que había creído del ministerio. Su comprensión del evangelio como una deuda universal, o sea, él se sentía comprometido a predicar el evangelio a todo el mundo y sobre todo al mundo gentil, porque en una reunión previa que muestra en el libro de Hechos en Jerusalén, él y algunos de sus acompañantes fueron confirmados en la fe y le dijeron, bueno, él se reunió con los otros apóstoles, con Pedro, con Juan, con Santiago en Jerusalén, y dijeron, bueno, está bien, Pablo que vaya y predique a los gentiles. Por medio del Espíritu Santo fueron convencidos de eso y Pablo realmente dedicó su ministerio sobre todo a los gentiles. Aunque él siempre, hay algo que siempre vamos a ver, sobre todo en la carta de los Hechos, el libro de los Hechos, donde siempre muestra que cuando él visitaba alguna población, siempre primero iba a la sinagoga del lugar, a predicarle también a los suyos, a los judíos. Solo que en muchas ocasiones no creyeron y a veces hasta salía apaleado o perseguido por sus propios coterráneos. Entonces después él iba al vulgo, al pueblo común de las ciudades que él visitaba, a predicar el evangelio, porque él era apóstol a los gentiles, ¿no? Luego, ¿qué está narrando? Ahí muestra un propósito inmediato. El texto narra su intención apostólica, la intención apostólica de Pablo, ¿de qué? De afirmar la autenticidad de la fe romana, o sea, de verificar que los creyentes que están en Roma de verdad muestran que hay una verdadera fe. Eso, por un lugar. Después, establecer comunión espiritual con los hermanos. Entrar en comunión con los hermanos de Roma, que es algo propio que debería ser también manifiesto en la iglesia de hoy en día. De ¿qué es lo que nos motiva, aparte de la predicación, de congregarnos? Establecer comunión espiritual con los hermanos. Entonces él quería establecer comunión espiritual. Luego presentar su autoridad apostólica con humildad, no con soberbia. ¿No? Eso lo muestra el texto. Y cuarto, ahí también él quería preparar una visita, porque al estar en Roma, pues estaba mucho más cerca de algo que manifiesta ahí la carta, que era preparar su visita y su futura misión a España, porque él pretendió de alguna manera venir a estas tierras también a evangelizar. Bien, según lo que dice Romanos 15, eso lo vamos a ver más a futuro, pero está manifestado ahí en la misma carta de los Romanos, en el capítulo 15, de la intención que tenía él de visitar estas tierras. Ahora, vamos al contexto literario y teológico de esto. Como les dije, hace un par de semanas vimos Romanos 1, del 1 al 7, donde él hace una presentación apostólica y teológica del Evangelio. Esta, la que estamos viendo hoy, que es una acción de gracias y de deseo misionero, que es un puente, este pasaje es un puente entre lo que vimos la primera hace 2 semanas y lo que vimos la semana pasada. Es un puente, porque en los versículos 16 y 17 ya aparece una tesis central de la epístola, que es la justicia por la fe. O sea, justificados pues por la fe, tenemos, ¿no?, paz para con Dios, la justicia por la fe. Y este pasaje entonces funciona como un puente entre el saludo inicial de la carta y la gran exposición doctrinal que vimos la semana pasada, ¿no? Ahora vamos a un análisis exegético versículo por versículo. Dice en el 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿Qué podemos ver en esas afirmaciones allí? Primeramente, indica prioridad. Cuando dice primeramente, no indica un orden, sino una prioridad. O sea, él dice, oye, tengo una prioridad y no una secuencia cronológica. Tengo anhelos de ir realmente a confirmar a los hermanos que están en Roma. Segundo, mi Dios expresa una relación. Esa afirmación de decir mi Dios expresa una afirmación
relacional, o sea, de que él vivía en una comunión con Dios, por supuesto, por medio del Espíritu Santo. La gratitud es mediada por Cristo, fundamento de toda comunión, cuando da la gratitud. Y después dice allí, dice, vuestra fe se divulga. Quiere decir que la iglesia de Roma estaba testificando de una verdadera fe porque se oía en otras tierras, no en Roma, fuera de Roma, oye, que en Roma había una iglesia. O sea, que había un testimonio de una iglesia, de gente que había creído. La fe no es algo privado, es algo que es visible y que se testifica. ¿Me entiendes? Entonces es algo que muestra que cuando una iglesia funciona, opera en una localidad, eso es algo que es visible inclusive para la comunidad que les está en su entorno. La gente sabe, oye, ahí están un grupo de personas que creen en un hombre llamado Jesucristo. Eso es algo que testifica la comunidad, ¿no? Entonces, según la teología, la fe genuina tiene un impacto público y otra cosa, glorifica a Dios. O sea, no solamente es que la gente comenta, oye, ahí se reúnen unos cristianos, sino que glorifica a Dios en el sentido de que esta gente, este grupo de personas, la iglesia, glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque dice, mira, esta es una gente que no es conflictiva. O sea, el mundo ajeno a nosotros dice, mira, esta gente es gente que viene ahí, se reúne con gozo, muestran amistad. Ahí, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo nuestro. Allí en esa congregación, en esa iglesia, reparten alimentos a los necesitados, reciben a, ¿no? O sea, testifica de cara al público y esa testificación de cara al público glorifica a Dios. Amén. En el 9 dice, porque testigo me es Dios, de que sin cesar hago mención de vosotros. ¿En qué? En las oraciones, dice Pablo allí. Ahora, Pablo invoca a Dios como testigo, lenguaje de juramento reverente, ¿no? Y dice, en mi espíritu, no es una mera formalidad, sino una adoración genuina. O sea, Pablo de verdad, lo que está mostrando y describiendo en estas líneas, es que él tiene una verdadera comunión y una adoración o una verdadera comunión con su espíritu y que es algo genuino, no es algo formal, ¿no? No es algo... Después, orar es parte integral del ministerio apostólico. Es importante porque eso también lo vamos a ver en el libro de Hechos. ¿Recuerdan? Hay un pasaje en el libro de Hechos donde empezaron a tener problemas los apóstoles, recién cuando la iglesia comenzaba, en los primeros capítulos, y dice que tuvieron que destinar a hombres llenos del Espíritu para atender las mesas, para atender otro tipo de situaciones. ¿Para qué? Para ellos dedicarse, los apóstoles, a la oración y a la palabra. ¿Recuerdan? Ese pasaje del libro de Hechos donde dice eso. ¿Por qué? Porque no podían los apóstoles también estar atendiendo a todas las cosas en necesidades de la iglesia, sino que ellos necesitaban mayor tiempo de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque habían sido los principales discípulos de Jesús. En el versículo 10 dice, rogando si al fin tenga un próspero viaje. ¿Por qué dice eso? Porque en ese camino a Roma, si leemos en el libro de Hechos, vemos que creo que no sé si es el 20 o déjame ver aquí la concordancia. Sí, a la altura de Hechos capítulo 19, él se da un concilio, es llevado claro, como él llegaba a todas partes, donde evangelizaba siempre generaba conflictos de manera teológica, por lo que él manifestaba lo que era el evangelio, en Jerusalén fue apresado y llevado a Roma, ¿recuerdan? Pero no fue llevado tan inmediato, sino que en ese viaje a Roma, inclusive hubo un naufragio de por medio, ¿recuerdan? En el libro de Hechos, donde él naufraga, ¿verdad? Con una embarcación, es más, hasta es picado por una víbora, ¿recuerdan? Entonces hubo cierta resistencia, y él pues, dice, bueno, rogando si al fin
tenga yo un próspero viaje. ¿Por qué? Porque había sido, como él dice, había sido estorbado. No solamente por esa situación del naufragio, sino que donde él llegaba y predicaba, siempre generaba conflictos y hubo muchos intentos de acabar con la vida de Pablo en varias ciudades. En Listra también tuvo un acontecimiento donde lo dieron por muerto, porque lo apedrearon. Ciertamente recibió apedreamiento y lo dieron por muerto. Solo que él salió, por la gracia de Dios, salió vivo del tema, ¿no? Ahora, la voluntad de Dios gobierna los planes apostólicos. Es algo que tenemos que ver en esas líneas. Pablo no presume de autoridad sobre la providencia divina. Fíjense que aún a pesar de ser un apóstol, él dice, a ver, que tenga un próspero hijo rogando. O sea, él no sabía cuál era el destino. Él confiaba en la providencia de Dios, en la voluntad de Dios, en que, bueno, que si Dios le permitía, pues iba a llegar a Roma, ¿no? La soberanía de Dios dirige incluso la misión de los hombres. Eso siempre tenemos que verlo, ¿no? Después en el Romanos 1:11 dice, porque deseo verlos para comunicarnos algún don espiritual. Fíjense que ahí habla de algún don espiritual. Don espiritual, ahí aparece el término en griego, no necesariamente es algo carismático, sino es un don más bien de edificación. O sea, se está refiriendo a algo que es para edificar a la iglesia. No está hablando de que, oye, les voy a enseñar cómo hablo en lengua o cómo voy por medio de la oración a sanar enfermos. No, está hablando, ese don espiritual al que él se refiere allí, está hablando de algo que es más bien para edificación. Él lo que tenía era intenciones de edificar y consolidar a la iglesia de manera doctrinal. Bien, Pablo no llega como superior, sino como un servidor. La otra cosa es que él ahí en esas líneas se está mostrando es como alguien que está deseoso de servir. En teología, los dones son para edificación, no para exaltación personal. Esto ya lo vimos en una enseñanza que tuvimos específica sobre los dones espirituales, ¿recuerdan? Donde los dones espirituales en todo caso son para glorificar a Dios, ¿verdad? Y para edificación de los hermanos. O sea, que la aplicación del don o el desarrollo del don que está en alguna persona es algo que más bien es para edificación de la iglesia. En el versículo 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados. Observaciones, la corrección pastoral no solo de Pablo da, sino que también él recibe. O sea, cuando él dice que es mutuamente confortado, es de que no solamente él va a aportar, sino que en la medida en que él aporta, él también se retroalimenta de los hermanos. Y eso debería ser para todos. O sea, no solamente en la figura de un apóstol, sino que es lo mismo que debería acontecer, buenos días, es lo mismo que debería acontecer con un pastor, con un evangelista, con un maestro, que cuando comparte enseñanza, cuando comparte el evangelio, ¿verdad? No solamente está la persona que evangeliza edificando a otros, sino que esto retroalimenta a quien también lleva el mensaje y ambos son confortados, el que recibe el mensaje y también el que administra el mensaje. ¿Ve? Eso es lo que él está mostrando en estas líneas cuando dice para ser fíjense que dice mutuamente confortados. Corrección, no solo Pablo da, sino que él también recibe, y que la edificación es algo recíproco, o sea, recibe la iglesia, pero también el que pastorea recibe. Amén. Esto es maravilloso, es maravilloso. Entonces la comunión cristiana es algo que es horizontal y espiritual. No es algo vertical, no es algo simplemente, mira, yo estoy aquí, yo soy la autoridad. La comunión en la vida cristiana es algo más plano, es algo más horizontal. Romanos 1:13 dice, y muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Observaciones, Pablo no ha sido negligente, lo que pasa es que ha sido impedido providencialmente, o sea, hubo algo, lo que les mencioné antes, hubo algunos obstáculos previos
que le impedían haber llegado mucho antes a Roma, ¿no? Entonces, pero él dice para ver si hay algún fruto. O sea, él lo que quería verificar es que si había verdaderas conversiones, había verdadera madurez en los creyentes de Roma. O sea, verificar eso, la madurez. Hasta qué punto los creyentes de Roma tenían cierta madurez doctrinal. Y si había algún crecimiento, o sea, si ellos estaban creciendo espiritualmente, ¿no? El fruto, si hay algún fruto, ojo, eso no te pertenece a ti, te pertenece a Dios. El fruto, fíjense que hay una carta, creo que es en Corintios, donde Pablo dice, pero el fruto o el crecimiento lo da Dios, lo manifiesta Pablo en la carta a los Corintios. O sea, no importa quién divulgue, porque él ahí está hablando de que algunos eran edificados por, algunos querían ser seguidores de Apolo, otros de Cefas y otros de Pablo, pero él concluía al final diciendo, pero el fruto lo da Dios. Dios es el que da el crecimiento. ¿Por qué? Porque el fruto que puede manifestarse en uno tiene que ver con el Espíritu Santo que está obrando en el creyente, en la obra y en la vida del creyente. Entonces el fruto pertenece a Dios y no al ministro. El ministro simplemente es un instrumento. ¿Está bien? Después en el 14 dice, a griegos y a no a griegos soy deudor. O sea, él se siente comprometido, vamos a decirlo así, él se siente comprometido tanto a quienes no son judíos, pues a griegos y no a griegos, soy deudor. O sea, se sentía deudor a todo el mundo que quisiera recibir el mensaje del evangelio que él predicaba. Entonces, deudor no por culpa, sino por una comisión divina. O sea, no es que él se sentía culpable, sino que era Dios que lo impulsaba. Él se sentía como comprometido con Dios. Oye, Dios me está pidiendo que yo divulgue. Y eso es algo que debería haber en todo creyente. Todos nosotros, no solamente Pablo, sino todo creyente debería sentir esto mismo, sentirse deudor de que nosotros debemos también tener un compromiso de divulgar el evangelio, o sea, por el Espíritu Santo. Y tiene que haber esa necesidad en nuestros corazones, así como Pablo lo manifestaba también. Y la otra cosa que muestra esas líneas, cuando dice a griegos y a no griegos, es que el evangelio no pertenece a una élite o a un grupo determinado o a una etnia, sino que nosotros tenemos que estar abiertos a predicarles a todo el mundo. Ricos, pobres, esclavos, no esclavos, blancos, negros, mujeres, hombres, o sea, sin distinción, ¿verdad? Porque el evangelio es para todo el mundo. Luego en el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio. ¿Qué muestran estas líneas? Que él tiene una disposición voluntaria y gozosa, o sea, él está deseoso de predicar el evangelio a los hermanos en Roma. Y que, aunque Roma en su tiempo, en el tiempo de Pablo, era el centro del poder, eso le podía cargar quizás temor de decir, oye, pero ahí está la médula o el centro del poder, que ya Roma en algunas ocasiones había manifestado algún tipo de persecuciones hacia los creyentes, y eso no intimidaba a Pablo, sino que él igual, o sea, sabiendo aún que había habido algunas persecuciones también hacia algunos hermanos en Roma, pues él no tiene miedo de ir a Roma. O sea, como así hoy en día pudiéramos ver eso, como aquellos hermanos, por ejemplo, que son misioneros y van, por ejemplo, a China o al mundo musulmán como misioneros a predicar el evangelio. Debería ser la misma disposición, o sea, no temer, sino confiar en que Dios va a cuidar de ti y de que Dios va a permitir que tú puedas predicar el evangelio aún en territorio hostil, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque aquí es muy fácil predicar el evangelio. Por ejemplo, en esta nación. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquí en esta nación puede haber resistencia, sí, pero no hay persecución. Si bien, ¿verdad? Llevándolos a un plano actual hoy, ¿qué nos sucede a nosotros aquí en esta nación? No es la misma condición que se encontraba Pablo aquí, que iba a Roma, el centro del poder, donde estaban los emperadores, donde estaba, ¿verdad? El poder político allí operando. Y que el evangelio se predica incluso
a creyentes. O sea, él deseaba predicarle también a gente que había creído, pero también, por supuesto, añadir gente también a la iglesia de Roma, ¿no? El evangelio no es solo para conversión, sino que el evangelio es para edificación continua. Por eso, aunque él no había fundado esa iglesia, él lo que quería era edificar aún más la iglesia que se encontraba en Roma. Ahora, en rasgos generales, esto que hemos leído desde el versículo 8 hasta el versículo 15, si a mí me dijera, mira, ¿cómo resumo yo eso? Estas líneas que hemos leído. Primero, en el versículo 8, acción de gracias. En el versículo 9 y 10, intercesión constante, o sea, orando a Dios por los creyentes de la iglesia, ¿verdad? Pidiendo. En el versículo 11 al 12, el deseo pastoral, o sea, el deseo que tiene él de pastorear, pero en comunión con la iglesia, ¿no? De pastorear con comunión con los creyentes. Luego, en el versículo 13, por supuesto, su propósito misionero quiere decir que no es que solamente iba a confortar a los que ya habían creído, sino que él tenía la idea de incorporar, o sea, de nuevos creyentes, de evangelizar. Eso es un propósito misionero. Y por último, la obligación universal de que el evangelio no solamente es para una raza, para algún tipo de personas, sino que es para todo el mundo. El evangelio es para todo el mundo. Eso está en los versículos del 14 al 15. Entonces, ¿cuál es el mensaje teológico central de estas líneas que hemos analizado hoy? El evangelio, primero, crea comunión, produce misión, pero la misión no es solamente para Pablo, es una misión que es para todos nosotros. Todos deberíamos anhelar y desear esto que en estas líneas manifiesta Pablo. Produce una misión y establece una responsabilidad universal de anunciar a Cristo. Esto debería ser algo que deberíamos sentir todo creyente, ¿no? Y sobre todo aquellos que tienen, eso sí, el don de enseñar, de pastorear, de ser maestro, ¿verdad? Pero como el mismo Jesús dijo, ¿verdad? En la Gran Comisión, Él nos pide a todos que hagamos discípulos, a todas las naciones. O sea, que esto no es una tarea solamente apostólica, dedicada a los apóstoles, sino que es una tarea que es para todo aquel que cree. Tiene ese llamado universal de anunciar a Cristo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la aplicación? Vamos a ver la aplicación teológica y pastoral que debemos ver a eso. Primero, la fe verdaderamente es visible. Ya lo dijimos antes. Cuando una fe es verdadera, esa fe se manifiesta exteriormente. No es algo que solamente se ve a lo interior de la iglesia, sino que aún los incrédulos tienen que ver. ¿Qué tienen que ver en nosotros? Tienen que ver que hay comunión entre nosotros, que hay hermandad entre nosotros, que hay un espíritu de amar al prójimo, de que no somos personas que venimos a generar conflicto en la comunidad. O sea, la iglesia tiene que ser vista en la comunidad como más bien un elemento de unión, no más bien de desunión, sino un elemento que concerta, un elemento que une, que no es conflictivo. Fíjense que en eso deberíamos ver, inclusive comparar a las religiones, porque hay religiones que cuando se instalan en una determinada, más bien generan conflicto. Deberíamos preguntarnos si eso es de Dios, ¿no? Estoy hablando de otras religiones que quizás más bien cuando se instalan en una comunidad vienen a traer, en vez de traer paz, en vez de traer comunión, en vez de transmitir, lo que traen es más bien conflicto, confrontación. Nosotros no estamos llamados a eso, sino más bien a traer un mensaje que sea de paz, ¿verdad? Un mensaje de bienaventuranza, como son las bienaventuranzas que manifestó Jesús en el Sermón del Monte. O sea, nosotros venimos a traer una buena nueva, unas buenas noticias. Y esa fe tiene que ser visible. No solamente entre nosotros, que sí, también tiene que manifestarse en la comunión entre nosotros como hermanos, sino que también eso tiene que
salir fuera de las paredes de la congregación. Lo otro, que la oración sostiene el ministerio. Un ministerio sin oración no se sostiene. Es importante la oración, y eso lo dice Pablo allí en esas líneas, que él había estado orando por esa iglesia y que le pedía a Dios por esa iglesia. Y otra cosa que podemos aplicar o ver una aplicación teológica de estas líneas, todo creyente es deudor del evangelio. A eso me refiero. Todos debemos sentir esa necesidad, que es algo que es impuesto divinamente. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros tenemos que sentir la necesidad de transmitir el evangelio. No es algo, vamos a poner un ejemplo práctico, en el sentido de que una persona cree a Jesús y dice, bueno, ya está, me salvé. Vamos a ponerlo en un punto extremo. O sea, yo creí en Jesús, ya estoy salvo, aquí estoy, dentro de la iglesia, chévere, ¿no? Y qué bien. Pero no hay ninguna necesidad, ningún sentido de compromiso. Oye, esta verdad que yo sé, yo también necesito transmitirla a otros. Eso no viene de nosotros, ojo, esto que estoy diciendo no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo de Dios, que tiene que ponerte en ti eso, de que todo creyente es deudor del evangelio. O sea, todo creyente tiene que sentirse comprometido con Dios en que, oye, esta verdad que yo sé, yo necesito transmitírsela a otros. ¿Se entiende? Y eso es lo que manifiesta Pablo en estas líneas. Y otra cosa es que la iglesia necesita predicación continua del evangelio. O sea, no es que creemos y ya somos como llaneros solitarios, algo así, sino que siempre la iglesia necesita en todo tiempo estar siendo edificada. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en los que va a haber como bajones espirituales, vamos a decirlo así. Y si alguien necesita ser reconfortado, es todo creyente, y por eso es que es importante congregarnos. Porque puede ser que te encuentres en una situación de dificultad, ya sea una enfermedad, ya sea una necesidad económica, no sé, un conflicto familiar, algo que estés viviendo, y el único lugar de confort donde puedes ser confortado y edificado es congregándote, es yendo a la iglesia. Por eso la importancia de congregarnos, porque no todo el tiempo vamos a estar solitos bien. Aunque oremos, aunque leamos la palabra, necesitamos comunión con los hermanos. Amén. Y eso muestra en esas líneas que la iglesia necesita predicación continua del evangelio. El ministerio auténtico, una afirmación que también podemos decir aquí, es que el ministerio auténtico es humilde, dependiente de quién, de Dios, de su Espíritu Santo, y misionero, o sea, de la necesidad de transmitir el mensaje del evangelio. Bien, hemos llegado al final de esta enseñanza.